Amén. Póngase cómodo y cómoda, ahora sí, y prepare su corazón, que viene una palabra fuerte desde Cuba. Gloria a Dios. Aplauda al Rey de Reyes, al Señor de Señores, por la vida de Abiasel. Amén. Le damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Amén. Gracias, Sara. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que hayan tenido una semana bendecida y que los que están de vacaciones sigan disfrutando. Amén. Ya pronto los otros saldrán. Nuestros pastores están de vacaciones. El Abel seguro estará de vacación también. Y nuestro pastor también están de vacaciones. Les deseamos que sean bendecidos allí donde estén. Amén. Y que su gracia y su misericordia los acompañe. Estábamos escuchando una canción que decía Él volverá. Y está muy hermosa esta canción, mis hermanos, porque este debe ser nuestra meta, tener en nuestra mente y en nuestro corazón sabiendo de que Dios volverá. No podemos llevar una vida cristiana sin ese principio. Hay un principio de nuestro fin acaba ahí, de que Dios un día va a venir por su iglesia y recompensa con Él traerá, amén, a los que hemos creído. Amén. Pero bueno, de eso no le quiero hablar, sino que quiero hablar del libro de Jonás. Amén. Y antes de empezar quisiera orar. Señor, te damos gracias a Dios por tu amor y por tu misericordia. Señor, te ruego que me des sabiduría y conocimiento, Señor, para compartir tu palabra, que seas tú a través de mí y que tu gracia y tu misericordia me enseñe a mí como enseña a tu iglesia, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Quisiera compartir sobre la época y la condición del pueblo en ese momento. A ver, ¿cuánto hemos leído el libro de Jonás? ¿Conocemos el libro de Jonás? Bueno, hasta los niños, si le preguntamos el libro de Jonás, muchos conocen el libro de Jonás. Pero ¿de qué se trata ese libro de Jonás? ¿Alguien me puede decir de los que lo hayan leído? Algo, una pequeña cosa. ¿De qué se trata? De desobediencia, ¿qué más? De compasión, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Se trata el libro de Jonás? De Nínive, amén. Vemos un profeta que fue llamado a esa nación. Pero, ¿sabemos a quién se le escribió ese libro? ¿Sabemos cuál es la enseñanza que abarca ese libro? Porque recuérdense que Nínive, vemos la historia de Jonás, pero vemos a un profeta llamado por primera vez, y debemos de tener esto muy en cuenta, por primera vez se llama un profeta a salir a anunciar fuera de Israel una destrucción. Nunca, si tú estudias en la Biblia, nunca se pasó esto. Dios no llamó a ningún profeta a salir fuera de Israel a anunciar algo, sino que llama a Jonás. Y entonces nosotros tenemos el libro de Jonás como aquel profeta desobediente que no quiso ir a predicar a una nación que era cruel, que era enemiga de Israel, y que él por su desobediencia no quiso ir. Y entonces yo he estudiado este libro, amén, y tengo 3 mensajes acerca de él. Hoy veré el primero y cuando Dios me lo conceda podré ver los otros 2 más, que hoy estudiaremos sobre la época y la condición de él. En el otro estudiaremos sobre la relación de Israel, del pueblo en el cual Jonás habitaba y su relación con Nínive. Y en el último podré ver los 2 llamados. Acuérdense que en el libro de Jonás tiene 4 capítulos. En el primer capítulo Dios llama a Jonás y le dice que vaya a esa nación y entonces Jonás decide huir. Pero luego Dios vuelve a hacer un llamado a Jonás y es cuando Jonás va a esa tierra. Entonces estaré compartiendo estas 3 enseñanzas, mis hermanos. Entonces, para entender el libro de Jonás, primeramente tenemos que estudiar en la época que se escribió este libro y quién eran los oyentes. Vea, no podemos estudiar un libro del Antiguo Testamento sin podernos meter en su contexto. Mira, si yo estudio cada vida de ustedes, tengo que ir al país donde ustedes nacieron, donde se criaron, para poder entender su reacción, para poder entender por qué somos así. Mira, si tú me escuchas, yo hablo diferente a ustedes y cada uno hablamos diferente. Y tú puedes decir, pero ¿y por qué hablo así? Pues tienes que ir a Cuba para poder entender cómo nosotros hablamos así de rápido y palabras que decimos que nosotros solamente entendemos. Pues con la Biblia es lo mismo. Nosotros para estudiar un libro del Antiguo Testamento tenemos que ir a la época en que se escribió. Primero, cada libro del Antiguo Testamento nos enseña algo y Dios lo trae con un mensaje. Entonces, debemos de entrar en esa época
¿Qué quiso Dios decir en ese momento a los oyentes que recibieron ese libro? Porque ese libro se escribió en el Antiguo Testamento para los del Antiguo Testamento, enseñarles algo. ¿Ves? Como así cada mensaje tiene una enseñanza, pues la Biblia, cada libro tiene una enseñanza para corregir y para enseñarles en ese momento. Entonces, el error que cometemos con el libro de Jonás es traerlo en una época errada. No podemos ubicar al profeta en un lugar errado. Mira, el primer error, y lo veremos en la otra enseñanza, es ubicar al profeta en una tribu que no vas. Muchos creemos que el profeta no quiso ir a Nínive porque Nínive era enemiga de donde estaba el profeta, y no es cierto. Ese es el primer error. Pero tenemos que meternos en el contexto que vivió el profeta Jonás para poder entender por qué hizo eso de huir, por qué el profeta decidió huir de la presencia de Dios y qué era lo que Dios le estaba mostrando. Mírame, nosotros tenemos más que claro que no podemos huir de la presencia de Dios. Mira, si nos vamos a Cuba, si nos vamos a Chile, nos vamos a Colombia, a Honduras, donde estemos, ahí va a estar Dios. ¿Por qué el profeta decide irse a Nínive, irse a Tarsis, si él sabía que ahí estaría Dios? ¿Qué nos muestra este libro? ¿Qué enseñanza tiene más de lo que nosotros podemos ver a simple vista? Porque estudiamos el libro de Jonás y creemos que es, un profeta que decidió desobedecer y Dios lo metió en un gran pez para que fuera a predicar a una nación. Sí, pero el libro y la enseñanza de ese libro no va a Nínive. La enseñanza no es para Nínive, aunque Nínive recibe esa palabra y reacciona a la palabra del profeta. Ese libro no era para Nínive. Ese libro era una enseñanza para otro pueblo y no era para Nínive. Y nosotros creemos que es una enseñanza, y muchos dicen, el libro de Jonás nos está llamando a la evangelización. No está llamando a la evangelización. Está llamando a un pueblo y lo vamos a estudiar. Amén. Pues el libro de Jonás empieza. Vamos a buscar Jonás 1:1. A ver qué datos nos da este libro para poder entender, amén, a este profeta. Jonás 1:1. ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Nos da algún dato y luego comienza la historia. ¿Nos da algún dato este libro? ¿De en qué época vivió? ¿A quién se le escribió? ¿A quién se le enseñó? ¿Quién eran los oyentes? ¿Qué quería decir? No nos dice nada. Solamente nos da un pequeño dato. Jonás, hijo de Amitai. Ya no tiene más datos. Entonces, yo necesito, para entenderlo correctamente, ubicar a este profeta en la historia. Yo necesito saber dónde vivió y en qué contexto vivió este profeta para entender este libro. Si no, mis hermanos, no lo vamos a entender. Te digo porque yo lo estudié muchas veces y no lo estudiaba adecuadamente y no lo entendía. Me iba por otros lugares donde no era lo que me enseñaba el libro. Mira, tenemos que ir a Segunda de Reyes, capítulo 14. Y le voy a pedir que usted tenga la Biblia cerca para que me ayude a leer, porque es que tengo mi garganta un poco mala. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo puede leer? Amén. Y dice el versículo 24, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabat, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual había hablado por su siervo. ¿Por qué siervo? Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Aquí encontramos al profeta. ¿Pero por qué lo encontramos? Porque encontramos a su padre, por su apellido. Recuérdense que en el Antiguo Testamento, hoy nosotros tenemos dos apellidos. En el Antiguo Testamento las personas no tenían apellido. Se reconocían las personas por su padre.
Por eso que yo a veces estudio la Biblia y digo, Señor, pero ¿por qué tantos nombres? Si es que yo no entiendo muchas veces tantos nombres. Pues mira, si la palabra de Jehová en Jonás 1:1 no nos pones que es hijo de Amitai, tú no puedes decirme que este es Jonás. El de los reyes, tú no puedes decirme, este es Jonás. No, yo puedo ubicar a este profeta en el reinado de ¿quién? De Jeroboam II, porque él, la palabra de Dios dice que él es Jonás, hijo de Amitai. Y entonces yo digo, este es el profeta y puedo ubicarlo en ese reinado. Y ya que me está hablando de Jeroboam II, porque el primero fue el que dice que hizo pecar al pueblo de Israel, el hijo de Nabat, entonces ya me lleva al reino del norte. ¿Qué me está diciendo? Que ya el reino fue dividido. Entonces, lo primero que puedo ver en este capítulo de Segunda de Reyes es que el rey en el pueblo que vivía el profeta Jonás era Jeroboam II, hijo de Joás, el segundo. Amén. Y que él reinó, ¿cuánto tiempo? Reinó 41 años y dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Conforme a quién? Conforme a Jeroboam I, el que hizo pecar al pueblo de Israel. Jeroboam I fue el que trajo los ídolos a Israel. Y el que cambió mírame, eso lo veremos en la otra clase. Jeroboam I cambió la religión de este reino del norte. Ya este reino del norte no conoce a Dios. Este reino del norte no conoce a Dios. Se separaron y en este reino del norte también llegó acá. Y acá pues los llevó a los ídolos también. Y aquí vemos a este rey en el cual vivió este profeta Jonás, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová como ningún otro rey. Fue desobediente de tal manera, mis hermanos, que llevó al pueblo a una oscuridad total donde vivía este profeta. Pero dice también en el versículo 4, dice que el 24, dice el 25, dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, que Dios de Israel, el cual habló por su siervo Jonás, hijo de Amitai. Esta fue la única profecía del profeta Jonás. Jonás no tuvo más profecía. El libro de Jonás es una historia, ¿vale? Y esta es la profecía que tuvo Jonás, que el reino del norte recuperaría los territorios perdidos. Mira, por las guerras y la desobediencia del reino del norte, el reino del norte perdió territorio. Y el reino del norte no cambiaba, era desobediente delante de Dios, pero Dios levanta al profeta Jonás y le dice al rey Jeroboam, recuperaremos los territorios que hemos perdido. Y Dios bendice al reino del norte y recupera los territorios que habían perdido. Pero no crea que fueron a la guerra y no crea que fue por algo que el reino del norte merecía, sino que el reino del norte seguía siendo desobediente, seguía siendo idólatra, pero Dios lo bendice. Cuando Jonás se levanta, Dios bendice al reino del norte. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros no merecemos las cosas y aún así Dios nos bendice? Yo por donde quiera que paso y por donde quiera que voy digo, Señor, si es que me bendice y no lo entiendo. Pero ¿y qué le estaba mostrando Dios a este reino del norte a través del profeta Jonás? Acuérdense que el libro de Jonás, aunque parece que es enviado a Nínive, es una enseñanza a este reino del norte. No es para Nínive, es para su pueblo, porque Dios ¿a quién amó? A su pueblo. Y Dios lo escogió. Y Dios lo instruía y le pedía que fuera conforme a su corazón. Entonces, esta enseñanza es para él. Entonces, el pueblo de Israel seguía en su desobediencia. Y Dios levanta al profeta Jonás y le dice, recuperaremos lo que hemos perdido. Mis hermanos, ¿cuánto queremos recuperar lo que a veces se nos pierde? A veces a mí se me pierde algo en casa que necesito y digo, Señor, ¿dónde se me habrá metido? Hasta que lo encuentro. Y cuando encontramos algo, pues qué bien que lo he encontrado. Pues mira, este pueblo de Israel, del reino del norte, había perdido esos territorios y cuando los recibió, el profeta Jonás lo vio y dijo, si es que nosotros no hemos hecho nada para merecer tanta bendición de Dios, de que Dios nos haga recuperar lo que hemos perdido. Entonces, ¿cómo se presentó este profeta Jonás para el reino del norte? ¿Un profeta de ira, un profeta de castigo o un profeta compasivo?
Jonás se presentó al reino del norte como un profeta compasivo. De a pesar que no merecían recuperarlo, Dios les dijo, aquí lo tienen. Pero esto trae una enseñanza, mis hermanos. Muchas veces alguien dijo que sí es verdad, de que el libro de Jonás se trata de compasión, y sí es, mis hermanos. El libro de Jonás, que fue llamado a Nínive, se trata de compasión, pero de compasión para este reino del norte, que está en desobediencia y está a punto de ser destruido. Entonces, Jonás se le presenta al reino del norte como un profeta compasivo para que reaccione. ¿Por qué Dios muestra compasión para el reino del norte? Mírame, nosotros creemos muchas veces que Dios siempre nos va a... Dios, mira de qué manera tan sencilla Dios nos gana. Y cuán grande es Dios. Nosotros hacemos las cosas mal y decimos, lo que me va a caer, como Dios me va a castigar. Y Dios viene y te dice, venga y toma. Y tú dices, Señor, ¿cómo me puedes bendecir si mira lo que he hecho? ¿Cómo no se abre la tierra con aquello y me traga a mí viva? Mira lo que he hecho. Y aún yo que conozco de tu palabra, ¿cómo puedo meter mentiras, Señor? ¿Cómo puedo engañar? ¿Cómo puedo hacer estas cosas? Y Dios te dice, ves, mira, te muestro mi compasión. Pero, ¿qué hace la compasión de Dios, mis hermanos? ¿Te hace más culpable? Porque tú esperabas castigo y Dios te muestra compasión. Y ahora, si tú no reaccionas a esa compasión con decir, Señor, no lo merezco, era lo que esperaba Dios del reino del norte. Dios esperaba que el reino del norte, al reconocer de que no pueden ser obedientes delante de Él y que Dios les sigue mostrando misericordia, reaccionen. Dios dice, mira, eres desobediente, pero te muestro compasión. Reacciona a la compasión que te muestro, porque si no tu pecado será aún más grande. Porque no solo te levantaste contra mí, sino que ahora rechazas mi compasión. Fíjate, mira, el pecado que tiene el mundo, que lo condenará. Este es el pecado que condenará al mundo, que no aceptaron la compasión de Dios. Mira, Dios hace salir su sol cada día. Los días son los días, mis hermanos, hay personas que no creen en Dios y llegan a los 100 años. Sus días fueron alargados, pero ¿por qué Dios le da compasión y le da días? Para que reacciona que soy un Dios. Dios le está mostrando al reino del norte su carácter compasivo, pero ¿para qué? Para que reacciona, porque soy un Dios compasivo y te muestro mi carácter, pero para que seas considerado, para que reacciones y seas agradecido y te vuelvas de tu mal camino. Dios no le está mostrando su compasión para que el pueblo solamente reciba su compasión y no reaccione. No, el pueblo del reino del norte, mírame, va a ser destruido. Pero porque no aceptaron la compasión de Dios. Nunca más existió el reino del norte. Y Dios llamó a varios profetas con el mismo mensaje. Y lo vamos a ver. Mis hermanos, que Dios nos muestre compasión a nuestras vidas. O que Dios que Dios nos conceda todo lo que a veces pedimos, no significa que estemos bien. A mí Dios no me habla y me dice, pero qué bien estás. Qué bueno que eres, qué bien estás haciendo. No, cuando Dios me habla muchas veces es diciéndome, ¿por qué haces estas cosas? ¿Por qué eres desobediente? ¿Por qué haces estas cosas si me conoces? Que Dios nos conteste todo lo que nosotros le pedimos no significa que estemos bien. Ten cuidado cuando Dios te concede todo. No es que Dios me concede todo. Mis hermanos, al que ama, Dios cuida. Mírame, a tus hijos no le das todo. Yo no le puedo dar todas las cosas que me piden mis hijos porque los amo. Pues ten cuidado cuando pides todo y Dios te lo concede. Ten cuidado, mis hermanos, porque la compasión de Dios, Dios te lo está dando, pero te está diciendo, reacciona, que te doy las cosas, pero reacciona, ¿eh? Te estoy mostrando compasión, no lo mereces, pero yo lo que quiero es que seas agradecido y te vuelvas de tu mal camino. Amén. Ese es el mensaje hacia el reino del norte. Entonces, en Segunda de Reyes podemos ver esto. Vemos que el profeta Jonás vivió en el reino de Jeroboam, hijo de Joás, que vivió en este reino del norte, que se presentó como un profeta compasivo y que fue esta su única profecía que tuvo. Amén. Y entonces, luego comienza el libro, ubicamos a este reino del norte. Amén. Pero ¿por qué se escribe este libro? Y lo podemos ver en el versículo ahí mismo, en el capítulo 14, versículo 27.
Dice, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo de los cielos. Por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. ¿Por qué Dios le estaba mostrando compasión al pueblo del reino del norte? Porque no había aún determinado destruir este reino. Y Dios le está diciendo, te doy otra oportunidad. ¿Y cómo se la da? Con compasión. Mírame, cuando Pedro negó a Jesús, Jesús cuando vino a él, ¿qué le mostró? Le mostró compasión. ¿Y qué le dijo? Pues apacenta mis ovejas. Ahora, si Pedro no acepta esa compasión y esa gracia que Dios le da, ya ha sido condenado y aún será más grande su pecado. ¿Pero qué hizo Pedro? Pues se convirtió. Dijo, yo soy desobediente, yo soy rebelde. Pero Dios mostró compasión conmigo, que lo negué y Dios me muestra compasión. Dios no vino a... Mírame, Dios no vino a castigar a Pedro y decirte, es que me negaste, ya eres condenado. No, Dios vino a mostrarle compasión. Pues a este reino del norte, Dios viene a mostrarle compasión porque aún no había determinado destruir este reino. Y le dice, lo último que le mostraré será compasión. Mírame, Dios no quiso pelear con el reino del norte, ni quiso luchar ni meterlo en guerra. Dios quiso de la mejor manera, mis hermanos, como trata con nuestra vida, mostrándole compasión, diciéndole, mira, que soy manso. Yo no quiero destruirte, yo soy manso, te muestro compasión de lo que no mereces, te muestro. Lo único que quiero es que seas agradecido, reconozcas mi compasión y te vuelvas de tu mal camino. Eso era lo que quería Dios, mostrarle al reino del norte, que se convirtiera. Y lo podemos ver a través de los otros profetas que Dios levanta para anunciarle a ese reino del norte que va a ser destruido. Vamos a ver el primer profeta que Dios usó también para hablarle a este reino del norte. Y es Amós 1:1. Dice, palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizaron acerca de ¿quién? De Israel, en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás. ¿Quién es este rey? Jeroboam, hijo de Joás, es el rey del reinado donde está profetizando Jonás, el profeta hijo de Amitai. Pues ubicamos a Amós y a Jonás en el mismo reinado, con este mismo rey. Amén. Y vamos a buscar, dice el rey hijo de Joás, rey de Judá, 2 años antes del terremoto. Amén. O sea, ubicamos a este profeta Amós en el mismo tiempo, en el mismo reinado donde estaba Jonás. Y Jonás estaba viendo esto. Acuérdense que vamos a estudiar el libro de Jonás, pero tenemos que entender esto, lo que Dios le está mostrando a este reino del norte y a Jonás, y por qué reacciona así el profeta. Porque mírame, te voy a decir algo, lo que nos rodea nos condiciona muchas veces. Porque dice la palabra que debemos de cuidar nuestras amistades y no hacer yugos desiguales. Mis hermanos, lo que te rodea te condiciona. Y es verdad. Si tú trabajas en una empresa donde todo roba, tarde o temprano terminarás cogiendo algo. Porque eso te condiciona. Y si tú vives en un país donde todos son rebeldes, tú terminarás siendo un rebelde. Lo que nos rodea nos condiciona. Y esto era lo que rodeaba al profeta. La desobediencia de un pueblo que no conocía. Este pueblo, reino del norte, no conocía a Dios. Mírame, no sabían quién era Dios. Y vamos a ver después quién era su Dios. Y no era este Dios que le estaba mostrando compasión para ellos. Ese no era Dios. Y qué triste terminar como seres creados por Él sin reconocer quién fue el que nos creó. Nosotros como hijos de Él y como criaturas de Él, mira, estamos obligados a adorar a Él. Estamos obligados a adorar. El ser humano está obligado a esto, a adorar a Dios. Sí, fue creado para eso. Dios creó al hombre para que lo adorara. Cuando Adán y Eva, Dios venía y se presentaba a Él y hablaban cara a cara. Porque el hombre fue creado para eso, para tener esa relación con Él. Y entonces lo que Dios está viendo, que los pecados del reino del norte lo alejan de Dios. Y Dios le está diciendo, mira, que soy compasivo, no te quiero destruir porque no he determinado destruirte. Pero si no te conviertes, si no aceptas mi compasión, te destruiré. ¿Qué es lo que termina pasando? Porque no aceptaron esa compasión. Vamos a ver Amós capítulo 6, versículo 16. Y si alguien puede leerlo, por favor.
Amós capítulo 2, versículo del 6 al 16. ¿Alguien que lo tenga y lo pueda leer? Amén, hasta ahí, hasta el versículo 8. Amén. ¿Qué podemos enumerar de cómo era este reino del norte? ¿Qué cosa? Dice, porque venden por dinero al justo. Esto pasaba en el reino del norte. Dice, y el pobre por un par de zapatos. Dice, pisotean en el polvo la cabeza del desvalido y tuercen el camino de los humildes. Dice, y el joven y el padre se llegan a la misma mujer, el hijo y el padre se llegan. ¿Cómo estaba el reino del norte? Estaba ciego, estaba lejos de Dios. Dice que no había justicia. Y entonces, cuando estudiamos Nínive, ¿qué diferencia hay de ese Nínive a este reino del norte? Por eso que, ¿tú sabes cuántos días predicó Jonás en Nínive? Dice que Nínive, para recorrerla se necesitaba 3 días y Jonás predicó un día y todo el reino se arrepintió. ¿Por qué? Porque eran iguales, mis hermanos. No había diferencia. Me lo está diciendo la Biblia. Dice, porque venden por dinero al justo. Y el padre y el hijo se llegan a la misma joven. Dice, se acuestan en cualquier altar y delante de sus dioses y provocaban. Pero dice el versículo 9, yo destruí delante de ellos ¿a quién? Al amorreo. Dice, cuál altura era, como la altura de los cedros. Dice, destruí su fruto arriba y su fruto abajo. ¿Y de dónde los llamó Dios a este reino del norte? En el versículo dice, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entrasen en posesión de la tierra de los ¿quién? De los amorreos. Dios le está diciendo a través de Amós, ustedes miras cómo son, que son desobedientes y rebeldes delante de mí. Entre Nínive y ustedes no hay diferencia. Entre el mundo afuera y este reino del norte no hay diferencia. Ustedes son iguales. Dice, yo los llamé, y Dios los llama a conocer de dónde los sacó. ¿Cuántas veces Dios nos llama y nos dice, no te olvides de dónde yo te saqué? Ten en mente de dónde te saqué y lo que he hecho contigo. ¿Y por qué Dios hacía esto, mis hermanos? Llamando a un pueblo a que se arrepintiera. ¿Cuántas veces Dios nos llama y nos dice, ven, vuélvete a mí? ¿Cuántas veces Dios nos llama y nos dice, ¿por qué te acostarás sin orar, sin comunicarte conmigo, si el bien tuyo es estar conmigo? Lo que no entendemos muchas veces es que nuestro bien es estar al lado de Dios. Y eso es lo que nos condena, mis hermanos. Eso es lo que golpea nuestra vida. Mira, cuando estábamos orando en el grupo de intercesión, les decía yo a los hermanos, mis hermanos, oremos. Aunque no estamos orando ahora que estamos de vacaciones, oremos unos por otros. Porque nuestro peor enemigo soy yo mismo, que tiendo a alejarme del bien de Dios. Y Dios le está diciendo al reino del norte, yo quité a los amorreos, le quité la tierra y se las di a ustedes. Los traje mis hermanos, ¿de dónde nos trajo Dios? Dios me trajo a mí de Cuba y me ha puesto en un lugar cómodo aquí. ¿A ustedes de dónde los trajo? Pero ¿y por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios muestra compasión con la iglesia? Porque quiere que se acerque a Él. Porque Él ama celosamente a la iglesia. Porque, mira, no entendemos cuánto Dios nos ama. Dios nos está mirando y está diciendo, yo quiero que estés conmigo. Recuerda que nuestro fin es que Él viene, como cantábamos al principio. Él volverá y Él traerá recompensa consigo. Y entonces Dios le está diciendo, ven, prepárate, acércate a mí. Yo vendré por ti. Dios le está diciendo a este reino del norte, tu bien está conmigo. Recuerda que yo saqué a los que habitaban en esta tierra que fluye leche y miel y los despojé y les di la tierra a ustedes. Los traje del desierto, desde Egipto, donde eran esclavos,
y les di la tierra para que ustedes la poseyeran. Pero ¿qué dice del pueblo? En el versículo 11 dice, y levanté de vuestros hijos profetas. O sea, Dios levantó entre ellos profetas, ¿y quién más? Y a vuestros jóvenes para que fuesen nazarenos. No es así, dice Jehová, hijos de Israel. No levanté entre ustedes profetas que son los que comunican entre ustedes lo que es mi corazón, de cómo deben de vivir. Yo hablo a través de los profetas. Pero ¿qué hizo este reino del norte? En el versículo 12 lo vemos. Mas vosotros diste de beber vino al nazareno, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. ¿Qué dijo el reino del norte? Yo no necesito a Dios. Dios no quiero que me hables de Dios, porque no lo necesito. No quiero escuchar la voz de Dios. Le dijeron a los profetas, calla, no quiero escuchar. Es que Dios dice, calla, yo no quiero escuchar esa voz. Y Dios le está diciendo, no te olvides de que yo fui el que te bendije. No te olvides de que yo te saqué de donde eras esclavo y te he atraído a paz. Mis hermanos, no olvides de donde Dios te sacó. No olvides de que Dios tuvo misericordia y tuvo compasión. Hombre que me escuchas, tú que eres responsable de tu casa, no olvides del bien que Dios ha traído a tu casa, de la gracia y de la misericordia que Dios ha derramado, mis hermanos, sobre nuestro hogar. Esa paz que cuando llegamos de nuestro trabajo, Dios nos prepara. No olvides, mis hermanos, que Dios te ha puesto en lugares espaciosos, de que Dios te ha bendecido, pero para que te acerques a Él. El fin es, Dios te bendice para que te acerques a Él, porque es para eso que fuiste creado, para estar delante de Dios, para estar... Mira, un día no nos perseguirán lo que hoy nos rodea. Un día estaremos cara a cara delante de Dios y Dios nos dirá, ¿qué hiciste con mi compasión? Venga, ¿qué mostró Jesús? Tengo compasión de ellos porque son como ovejas sin pastor. Tengo compasión de ellos porque llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer y tengo miedo que se desmayen. ¿Qué mostró Jesús? Pues le mostró al pueblo de Israel compasión. Dios, desde el principio hasta nuestro fin, nos está mostrando compasión. No hay otra palabra. Pero espera, que la compasión, si no la aceptamos, ¿cómo será ahora el pecado del mundo, mis hermanos? Ahora será peor. Ahora hay más condenación que antes. Porque cuando merecíamos la muerte por nuestro pecado, Dios dijo, espera, no los castigaré, mostraré compasión a través de ¿quién? A través de Jesús. Y les da a Jesús. Le dice, mira, que muestro mi carácter compasivo ahora y les doy a Jesús. Porque cuando abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? Pues la gracia de Dios y que a modo de compasión diciendo, espérate, yo sé que tú no puedes, pero te muestro compasión. ¿Para qué? Para que reaccionemos. Para que este reino también reaccione. El reino del norte no quería escuchar la voz de Dios porque le dijeron a los profetas, pues no necesitamos la voz de Dios. Y Dios le está diciendo, si yo saqué a los amorreos delante de ustedes y le di la tierra, ¿ahora no quieres escuchar mi voz? Estas fueron las palabras del profeta Amós, que Dios llamó en ese mismo reinado donde vivió el profeta Jonás. Por eso que, mírame, ¿tú te imaginas la reacción del pueblo del reino del norte cuando escucharon que Nínive se convirtió en un día? ¿Qué fue esto para ellos? Esto fue una saeta. Dios diciéndole, estos impíos que no me conocen en un día. Lea, la Biblia dice que Jonás predicó en un día. En un día hasta el rey se humilló. ¿Y cuántos años estoy yo delante de ustedes diciéndose que se conviertan y no quieren convertirse? Por eso que el reino del norte es destruido. ¿Y qué dice el versículo 13? Pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavilla. Dice Dios, ¿no quieren escuchar? Pues los apretaré. Y Dios dice, pues les voy a apretar la tuerca a ver si reaccionan. Y vemos ahí mismo el capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? En Amós 5, capítulo 5, versículo 21. Y hasta el 22. ¿Lo tienen? ¿Alguien puede leerlo?
Amén. ¿Qué dice Dios? Dice, yo aborrecí lo que ustedes hacían, porque lo poco que hacían, pues yo no me agradaba en eso. Dios le está diciendo, quita tus cantores delante de mí, tus reuniones, y quítalo porque no los amo, lo poco que el reino del norte hacía para querer agradar a Dios. Dios le está diciendo, eso para mí no es. Cuando hacemos las cosas a media o a mala gana, Dios está diciendo, quita eso de mí, no lo quiero. Yo no quiero lo que tiene de defecto. Y el reino del norte le traía, lo que le sobraba a Dios. Y Dios le está diciendo, quita eso de mí porque no lo quiero. Yo no me agrado en eso. Dice, abominé vuestras solemnidades. Dice, y me ofreciste vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. Dice, lo que me ofrezcan no lo voy a recibir. Dice, quita de mí la multitud de tus cantores. Quítalo todo. Yo no quiero lo que me ofreces. Le está diciendo Dios a este reino del norte, donde vivía el profeta Jonás. Dios les muestra la condición de que tiene un reino delante de él. Dios le está diciendo, lo poco que haces para agradarme a mí, yo no lo quiero. Porque, mis hermanos, Dios nos pide o todo o nada. Dice, por cuanto eres tibio, pues te rechazo. O me lo das todo o no me lo des nada. Porque Dios no lo quiere. Lo poco que el reino del norte quería darle supuestamente a Dios, Dios le está diciendo, quítalo de mí, no lo quiero porque lo aborrezco. No quiero eso, yo no quiero eso. Yo quiero o que me seas fiel o apartarte de mí. Pero ¿qué dice, mis hermanos, el capítulo 9, versículo 13 hasta el 15? ¿Alguien lo tiene? El capítulo 9, versículo 13 al 15. ¿Sí? Amén. ¿Cómo termina la profecía del profeta Amós? Pues Amós le está diciendo, pues yo los traeré. Ahí está diciendo que Dios los va a bendecir. Pero si Dios le estaba diciendo, yo conozco tu rebelión y lo poco que te haces delante de mí no me agrada, y ahora termina que Dios los va a bendecir, pues ¿qué está demostrando Dios? Dios está mostrándole compasión al reino del norte, le está diciendo, yo sé quién eres tú. Yo conozco tu rebelión y lo poco que haces no me agrada, pero te traeré. Y Dios vuelve a mostrarle compasión al reino del norte y le dice, ven, mira lo que muestro delante de ti. ¿Pero para qué? Para que fueran agradecidos. Dios levantó a Jonás con una profecía de compasión y levanta a Amós y al final le muestra compasión. Pues Amós se levanta como un profeta compasivo también. Mis hermanos, si ya son las 10, ya no nos da tiempo. Si venía el otro profeta, amén, los músicos pueden pasar, es que nunca me da tiempo, amén. Viene el otro profeta que es Oseas, ya los músicos pueden ir pasando, dice Oseas 1:1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Benedit, en días de Usía, Jotán, Acat y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Oseas también vivió en el mismo reino de este profeta Jeroboam II. Y cuando vemos las palabras del profeta Oseas, fueron peores que las del profeta Amós, porque le muestran la condición de este reino del norte, pues peor. Fíjense que si estudiamos el libro de Oseas, vemos cómo Dios lo hace casarse con una prostituta y cómo les muestra. El profeta Amós es del reino del sur y Dios lo llama a profetizar al reino del norte. Pero este profeta Amós como Jonás son del reino del norte. Y Dios ahora
no solamente que les habla, sino que les muestra. Imagínense cuán difícil fue la vida para este profeta, donde a los profetas se le medía en una altura muy alta. Cuando Dios lo llama a casarse con una prostituta y ella se va y él la compra y la vuelve a traer, le dice: así son ustedes que son desobedientes delante de mí. Y le muestra al profeta Osea la condición de este reino del norte. Pero ¿cómo acaba la profecía del profeta Amós? Lo vemos en el capítulo 11, versículo 10, versículo 9, versículo 8, dice: ¿cómo podré yo abandonarte, oh Efraín? Efraín es Israel, amén, el reino del norte. ¿Te entregaré yo, Israel? Dice: ¿cómo podré yo hacerte estas cosas, Adama, como Adama y como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira. ¿Qué está diciéndole Dios a este reino del norte a través de este profeta? Dice: mi compasión se inflama dentro de mí. No quiero destruirte. Mira, ya son 3 profetas que Dios levanta. Levantó a Jonás, levantó a Amós del reino del sur y lo trajo al reino del norte, y ahora levanta a Osea en este reino del norte y le está diciendo: yo no quiero destruirte. Se inflama todo. Dice: ¿cómo podré yo destruirte? Dice: si cuando tú eras un niño, lo dice en el 11, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice: cuando tú eras un niño yo te traje a mis brazos, ¿cómo podré destruirte? Mira cómo Dios trata a este reino del norte. Le está diciendo: yo no quiero destruirte. Yo no he determinado aún destruirte. Te doy oportunidades, mostrándote compasión. No te castigo para enseñarte. Fíjate, Dios no castigaba al reino del norte para enseñarlo. No, le mostraba amor, le mostraba compasión y decía: yo no quiero destruirte. Es como, mira, los que tienen hijos le dicen, a veces le decimos a nuestros hijos: yo no quiero sonarte, no te portes mal, te voy a sonar. No hagas eso. No quiero, me llevarás a hacerlo. Y entonces, ¿cuántas veces le decimos a nuestros hijos: ve y recoge la habitación, no seas desobediente, hazlo, no quiero sonarte? Y das 2 o 3 vueltas y le dices: acuérdate que no quiero sonarte, ve y recógela. Hasta que llegue el momento donde tú llegas y dices: ya no hay entendimiento entre tú y yo, y coges la vara para corregirlo. Pues Dios le dijo eso al reino del norte. El reino del norte, mis hermanos, fueron destruidos y nunca más existió. Pero no existieron porque no aceptaron la compasión de Dios. Mis hermanos, escucha esta noche. No quiero que te vayas sin esta palabra. Acepta lo que Dios te da. Dios te quiere bendecir. Mírame, Dios nos quiere bendecir porque nos ama. Dios quiere mostrar compasión, pero quiere que seas agradecido. Dios quiere que seas agradecido y que te vuelvas a Él. Dios le mostraba a este reino para que se acercara a Él, porque Dios amaba al reino del norte. Era su pueblo, miren mis hermanos, era su pueblo escogido. Era el pueblo que Dios había entregado. Los sacó de Egipto y le dice: yo quité a estas naciones y se las entregué a ustedes. Yo no los quiero destruir. Yo les muestro compasión. Levantó a un profeta, levanta a otro y levanta a otro diciendo: yo no quiero destruirte. Yo te amo. Yo soy compasivo. Dice: ¿por qué? Dice: porque yo soy Dios. Lo vemos en el versículo 9. Porque yo soy tu Dios. Yo soy el que te escogí. Vuélvete a mí, no te quiero destruir. Yo no quiero castigarte, mis hermanos. Dios no quiere castigar nuestra vida. Dios no quiere que suframos. Dios no quiere que pasamos por este desierto. Dios quiere bendecirnos. Dios por eso envió a su Hijo, para que tuviésemos vida. ¿Tú crees? Mírame, sinceramente piensa. ¿Tú crees que Dios no nos va a amar si entregó a su Hijo? Mis hermanos, estamos hablando de aquel que lo llena todo en todo, aquel que es perfecto, aquel que dice que tiene los ríos, los montes y las arenas, las tiene en su mano. Dios tiene todo en su control y entrega Esta es la condenación del mundo. No aceptaron la compasión de Dios, no aceptaron, porque, ¿sabe por qué? Porque no cabe en nuestra cabeza. Porque si nos hacen mal, nosotros queremos responder igual. Y creemos que Dios es igual. Creemos que si somos desobedientes va a venir Dios y nos va a sonar. Y no, Dios nos gana. Dios viene y te dice: verás cómo te gano. Te amo más.
Y tú dices, pero no puede ser. ¿Cómo si soy desobediente y soy rebelde y me levanto contra ti? ¿Cómo me vas a decir que me amas más? No lo entiendo. Es que no entiendo tu compasión, Señor. ¿Por qué hace esto? Porque Dios es perfecto, mis hermanos. Porque Dios nos amó hasta lo último. Y a veces creemos que Dios nos dejará. Mírame, Dios no te va a dejar. Dios no te va a soltar. Como dice su palabra, yo no apagaré ese pábilo que humea. Tú estás ahí a punto de apagarte y Dios te está diciendo, no te preocupes, yo no te voy a apagar. Yo te avivaré. Yo tendré misericordia hasta nuestros últimos días, mis hermanos. Esta es la compasión de Dios. Mis hermanos, acéptala. Sé agradecido con Dios. Los días, los años que Dios te ha dado son compasión de Dios para que te vuelvas a Él. Acuéstate cada noche y dile, Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias por mis hijos, por mi esposa, por mi marido. Gracias, Señor, por todo. Porque es compasión lo que Dios muestra en nuestra vida. Porque no, mira, mis hermanos, no recojo lo que siembro. Recojo tus beneficios, tu fruto, tu gracia y tu amor. Yo recojo lo que sembró Jesús. Mira, si yo recogiera lo que he sembrado, había sido destruido. Hoy nosotros recogemos, la iglesia recoge lo que sembró Jesús. Y Jesús sembró santidad, sembró paz, sembró gozo. Por eso que hoy reímos, mis hermanos, por eso que hoy Dios nos bendice tanto, porque recogemos lo que sembró Jesús. Recogemos esa compasión y esa misericordia. Recogemos esa gracia que no merecemos. Pero este reino del norte donde vivió Jonás no la aceptó. Este reino del norte fue destruido por eso, porque no quiso escuchar a Dios. Porque ellos, a pesar de todo, que Dios los había bendecido, dijeron, no quiero eso. Y Dios dijo, basta. Y los destruyó. Dios dijo, basta. Si no aceptas lo que te doy. Pero el pecado del reino del norte es mucho más grande de lo que era. Porque eran pecadores, pero no solo por pecadores, sino porque no aceptaron el amor de Dios. Y los que hoy están afuera y no creen, serán condenados porque no aceptaron la compasión de Dios que se mostró a través de Jesús. Dios mostró compasión a través de Jesús y les dijo, mira, les doy a Jesús. A través de Él, lléguense a mí. Soy compasivo. Mis hermanos, este es el carácter de Dios, compasivo. Si algo podemos conocer a Dios es que es un Dios compasivo. Si cuando nos presentemos delante de Dios tenemos que decirle algo, Señor, ¿por qué fuiste tan compasivo? Porque no lo merecíamos. Pero Dios se mostró así, compasivo, amoroso y bondadoso con nuestra vida. No hay escapatoria de esto, mis hermanos. La iglesia ni nadie escapará de esto, de la compasión de Dios. De aquí nadie se escapa. Dios dice, todos pecaron y fueron destituidos, pero les muestro compasión. Acércate a mí. Lo único que tenemos que hacer es ser agradecidos y reconocer esa compasión de Dios y serle fiel. Amén. Gloria a Dios.